Y bueno, pues poco a poco ya se empiezan a hacer eco diferentes medios de lo que Carlo Ancelotti podría llevar a cabo mañana precisamente en el partido frente al Mallorca. Y es efectivamente empezar a rotar. Sabéis que en estos últimos partidos ha habido muchos jugadores a los que se les ha notado el cansancio. Sabéis que, por ejemplo, el otro día Casemiro fue sustituido, Modric fue sustituido y evidentemente esto no es baladí. Esto es precisamente porque son jugadores que están acumulando muchos minutos, porque en muchos casos tienen también compromisos de selecciones y al final terminan llegando al Real Madrid con la gasolina justa. Y a pesar de que el Real Madrid tiene recambios, en mi opinión, suficientes como para tener un 11 de garantías en el terreno de juego, por ejemplo, si sale Camavinga, está Miguel Gutiérrez, está Rodrigo e incluso Isco, que no está mal ahora mismo de nivel, pueden hacerlo creo que bastante bien o por lo menos bastante decente. Lo cierto es que las rotaciones siempre dan miedo, pues porque siempre tienes ese temor a que todo se fastidie, a que esta buena racha se termine, a que concluya, a que de repente ahora pase algo y empecemos a entrar en una dinámica o en una espiral no lo sé, bajista, que empecemos a perder puntos, lo que sea. Pero aún así, aunque te pueda a veces el miedo y el temor, hay que tomar esta decisión. Es una decisión amarga, pero tienes que tomarla. ¿Por qué? Porque al final la temporada es larguísima, porque como digo, aunque haya parones de selecciones, los jugadores no paran. Ellos siguen acumulando y jugando también con sus selecciones y esto al final se termina viendo y reflejando lógicamente en su rendimiento con el Real Madrid. Así que personalmente creo que el equipo blanco debería tomar una determinación con esto, aunque esto es pues eso, llueve sobre mojado, es lo mismo de todos los años, la misma matraca de siempre y al final los jugadores terminan haciendo un poco lo que quieren, así que creo que en este sentido hay poco que decir, pero bueno, esperemos que mañana haya rotaciones y que los jugadores se puedan dosificar un poco. Y bueno, pues con el que el Real Madrid seguramente también se va a tener que sentar a negociar, pero por motivos completamente diferentes y que sinceramente no me gustaría tener que comentar, pero justo es que ayer hablábamos de ello, es con Marco Asensio. Ayer en el larguero de la cadena SER se comentaba que efectivamente Marco Asensio no está nada a gusto con su rol en el Real Madrid, no está nada a gusto con los minutos que le ha dado Ancelotti, que son 68 en 5 diferentes suplencias, en 5 diferentes partidos, y al parecer su entorno quiere que Ancelotti le dé explicaciones o por lo menos se sienten a hablar con él y a explicarle su situación, porque al parecer el jugador sí que tenía ofertas para marcharse este verano, pero ya sabéis que fue él mismo el que la rechazó porque quería quedarse en el Real Madrid. Al parecer también había tenido una charla con Ancelotti precisamente para tratar este tema y bueno, pues si se quedó es porque entendía que iba a tener posibilidades. Pero claro, nadie esperaba la explosión de Vinicius Junior, nadie esperaba la llegada de Camavinga, la llegada de Bale o la vuelta de Bale, mejor dicho, sí que se esperaba, pero por ejemplo ahora está lesionado y ni siquiera por esas Asensio está entrando en los planes de Ancelotti y como dije, para mí el gran problema de Asensio es que es, al igual que Modric, un último mohicano de un estilo de juego que ya no se lleva en el fútbol. Es un jugador superclase con un guante en los pies que acaricia el balón, que la soba, que la relame, que la para. No es un jugador para esta época, ¿me entendéis? No es un jugador súper físico. Podría serlo porque físico tiene, pero no es ese tipo de jugador. Y el problema es que Ancelotti quiere y está buscando exactamente lo contrario. Jugadores más verticales, más rápidos, más físicos. Y Asensio es un jugador que siempre ha abusado enormemente del pase lateral, del pase de seguridad, que nunca encara, que nunca va al 1 contra 1, que nunca es vertical. Entonces, este tipo de jugador puede valer en otros contextos, en otros entrenadores, pero desde luego no en este Real Madrid. Así que sí, como bien dicen, hay caso Asensio en el Real Madrid. Y bueno, pues igual que la labor de Vinicius Junior ha sido reconocida como mejor jugador del mes de agosto, lo que hay que reconocer también es que no era habitual, pero esta temporada hemos pasado de la nada al todo. Hemos pasado de no tener grandes goleadores, grandes números cuando se trata de marcar en área rival, a de repente en el top 5 de futbolistas que participan en la producción anotadora, es decir, goles más asistencias de las 5 grandes ligas europeas, resulta que no solo tenemos a uno, sino que tenemos a 2 grandes representantes, como ya sabéis que son Karim Benzema y Vinicius Junior. Como veis,
En ese podio, en ese top 5 tenemos en la cabeza, en lo más alto, a un Erling Haaland que está intratable. Lo de Erling Haaland es absolutamente brutal y se va de este mundo con 11 puntos, le dicen aquí, son 7 goles más 4 asistencias. Inmediatamente después, empatado, está Karim Benzema, que tiene 6 goles y 5 asistencias. El tercero sería Robert Lewandowski con 7 goles, ninguna asistencia. Y luego Vinicius Junior con 5 goles y 2 asistencias. Y cierra este podio Kylian Mbappé con 6 goles y 4 asistencias. Perdón, 4 goles y 3 asistencias. Algo que también pues dice mucho del desempeño que está teniendo el jugador. Y lo mejor de todo es que de este top 5, 4 de ellos el año que viene podrían vestir la camiseta madridista. A Benzema y a Vinicius Junior, como veis, se le podrían unir Erling Haaland y Kylian Mbappé, lo cual haría del ataque del Real Madrid uno de los más letales de todo el espectro futbolístico. Yo espero que así sea, yo espero que así ocurra, pero de momento me conformo con que Karim Benzema y Vinicius Junior estén ahí arriba, partiendo la pana y de alguna manera peleando por los puestos más altos cuando se refiere a producción anotadora. Y es que en el Real Madrid es escandaloso no tener realmente delanteros, jugadores que pudieran marcar las diferencias y que tuvieran que ser los centrocampistas o defensas los que hicieran los goles del equipo. Así que muy buenas noticias, Karim y Vinicius entre los 5 mayores productores de goles de las 5 grandes ligas. Y bueno, pues precisamente hoy me cruzaba con una noticia acerca de Brahim, era concretamente un vídeo en el que hacía un regate de croqueta al estilo Iniesta frente a un jugador de la Juve y bueno, pues de alguna manera ensalzaban y realzaban el papel que el jugador finalmente está teniendo en el Milan. Era todo verdad, efectivamente, como comentamos aquí, va a llevar el número 10 a la espalda, como así finalmente ha sido. Es el número que indica prácticamente, podemos decir, al mejor jugador del equipo, lo cual lógicamente pues nos alegra muchísimo. Y bueno, pues es cierto que a Brahim le está yendo bien y buena prueba de ello era lo que decía Ancelotti en rueda de prensa, que estaba muy contento con esa cesión porque le va a permitir lógicamente ganar posibilidades de volver al Real Madrid a pesar de que tiene muchísima competencia en su posición, aunque también es verdad que Brahim Díaz es un jugador que se puede mover por diferentes posiciones dentro del centro del campo y es bastante flexible, pero el asunto es que el jugador además lleva, yo creo que números bastante interesantes en este Milan, donde ha participado en 414 minutos repartidos en 5 partidos con 2 goles y 1 asistencia, y además es un jugador que siempre queda peligro, siempre está ahí, siempre es importante para el conjunto rosonero, así que yo creo que es uno de los jugadores que está llamado a ser más importantes para el Milan esta temporada, y puesto que sigue perteneciendo al Real Madrid, creo que era interesante destacar que se le está dando realmente bien, lo está partiendo, lo está haciendo que creo que bastante dentro de las expectativas que había con él, ya no solo de este año, sino también del año pasado, y lógicamente cuanto más siga así, pues más posibilidades tendrá de volver a la disciplina del Real Madrid. Lógicamente, como he dicho antes, es complicado porque tienes a un montón de gente en su puesto, veremos a ver qué pasa con Asensio, con Kubo, todo este tipo de nombres, pero en cualquier caso, si tú lo estás partiendo en el equipo donde estás, pues lógicamente las posibilidades de volver al Real Madrid son mucho más altas que desde luego si pasas desapercibido. Así que muy bien Brahim, ojalá que siga en esta racha y ojalá que le veamos pronto con el Real Madrid. Y bueno, pues aunque no se ha hablado mucho del tema, lo cierto es que sabemos o se ha filtrado más o menos el tiempo que Carvajal puede estar fuera del equipo. El problema es que el jugador se ha acogido de alguna manera, por así decirlo, a la doctrina Bale y no va a dejar que se emita parte médico, es decir, el Real Madrid no va a poder informar de cuánto tiempo o qué lesión tiene Carvajal. Sabemos que es algo del gemelo y sabemos que, según comentaron ayer, podría estar entre 3 semanas y un mes de baja. Lógicamente, ¿qué vamos a querer nosotros? Pues le deseamos al jugador una prontísima recuperación, pero de alguna manera, siendo Carvajal un jugador que lo pasó tan sumamente mal la temporada pasada, precisamente con el tema de las lesiones, pues ciertamente tememos que quizás se pueda reeditar una versión del jugador pues que no querríamos tener, que es un jugador que se lesiona constantemente o que tiene problemas constantemente y que no le permite entrar en la dinámica del grupo de manera regular. Y el problema es que aquí todo se agrava precisamente porque es un jugador que ocupa una posición en la que vamos muy cortos y muy justos, que es la de lateral derecho. Por eso salía ayer la noticia de que el Real Madrid podría estar barajando la posibilidad de fichar un lateral derecho, entre los que se encontraba
Dumfries, como queréis llamarle, el jugador holandés, precisamente para llegar al Real Madrid en enero de 2022. Y a mí no me parecería nada descabellado porque el Real Madrid, igual que en el lateral izquierdo, tiene un montón de opciones, un montón de jugadores, un montón de posibilidades. El lateral derecho no puede quedar descuidado. Así que bueno, veremos a ver cuál es la solución, pero con el tema de Carvajal, pues preparaos porque yo creo que por lo menos 3 semanas, un mes, vamos a estar sin verle por el lateral derecho y muy probablemente Lucas Vázquez, que no es o no está siendo el Lucas Vázquez de otras temporadas que arrasaba, pues bueno, volverá a entrar en la dinámica de grupo, seguramente ocupará su posición y veremos a ver qué tal se le da. Lógicamente le deseamos la mejor de las suertes. Y bueno, pues efectivamente ayer nos enteramos de uno de los rumores más locos del mundo futbolístico que aconteció este verano, que finalmente no terminó ocurriendo, pero que perfectamente podría haber sido, y yo, según me hago el panorama mental, creo que efectivamente tiene mucho de cierto y mucho de realidad. Se trata de que, al parecer, Jorge Méndez habría ofrecido al Atlético de Madrid a Cristiano Ronaldo, es decir, para que el portugués terminara jugando esta temporada en el vecino de la capital. El asunto es que, como Cristiano Ronaldo estaba tan sumamente desesperado por salir de la Juve, parece que Jorge Méndez movió hilos en todas direcciones y ya veis que estuvo a punto de completar otra traición yéndose al Manchester City, que fue, por cierto, el equipo que estuvo más cerca de ficharle, aunque al final no ocurrió, puesto que Sir Alex Ferguson lo terminó abortando todo, y creo que además fue un movimiento porque evidentemente a Cristiano volver al Manchester United yo creo que ha sido lo mejor para él y ha sido lo mejor también para la afición, porque eso hubiera sido también una traición histórica. Y si hubiera acabado en el Atlético de Madrid, pues la verdad es que no nos habría sentado nada bien a los madridistas, pero como digo, esto es algo de Jorge Méndez, que movió hilos lógicamente en todas direcciones, pero no quiere decir ni que el jugador estuviera 100% con ello, y además yo leí por ahí en algún medio inglés que Cristiano Ronaldo le daba un poco de reparo todo lo que los fans del Real Madrid, o cómo los fans del Real Madrid se lo pudieran tomar con él, que seguramente hubiera sido bastante a mal, muy probablemente, no sé si como una traición, pero sí desde luego como algo que no hubiera sentado nada bien. Así que bueno, pues ahí queda el rumor loco del día. Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Atlético de Madrid y yo personalmente además me cuadra bastante porque Cristiano Ronaldo estaba deseando salir de la Juventus de Turín. Y bueno, pues si ayer hablábamos de lo sobrenatural que estaba siendo la temporada de Erling Haaland con el Borussia Dortmund, o mejor dicho, lo sobrenatural que están siendo las temporadas de Erling Haaland en el fútbol en general, conquistando récords, marcando goles, sin parar de asistir, siendo el mejor de su equipo, bueno, pues lógicamente, ahora que se ha hecho este ranking de los máximos productores de goles de las 5 grandes ligas europeas y viéndole a él como copa lo más alto, empatado por cierto con un grandísimo Karim Benzema a 11 puntos, creo que es el momento de dejar claro que este jugador, incluso ya me atrevería a decir que por delante de Kylian Mbappé, debería ser la gran prioridad del Real Madrid. Lo que está haciendo Erling Haaland evidentemente está fuera de este mundo, o sea, la cantidad de goles que mete, lo que se asocia con sus compañeros y la presencia imponente que tiene en el campo, creo que le convierten en el candidato ideal para ser fichado por el equipo blanco la temporada que viene, porque fijaos que de esos 11 intervenciones en la producción anotadora, 11 intervenciones en lo que se refiere a creación de goles, el jugador ha marcado 7, que está muy bien, pero es que ha asistido 4 veces, es decir, que es un jugador que también sabe hacer trabajo para los demás, incluso por delante de Kylian Mbappé. Solamente Karim Benzema le adelanta en este aspecto, en el aspecto asociativo, en el aspecto de asistir. Así que no veáis solo a Erling Haaland como un jugador que marca goles, sino que también deberéis verle como un jugador que sabe asociarse muy bien y conectar con sus compañeros, lo cual lógicamente siempre es importante, especialmente porque es para mí uno de los delanteros centros finalizadores más puros y sin embargo todavía tiene para asociarse a los demás. Así que lógicamente estoy deseando que el Real Madrid fiche a este jugador porque es absolutamente increíble. Y si justo antes comentaba lo de Fede Valverde, pues ahora voy con Luka Modric, que no se ausentó del entrenamiento, pero tras haberse perdido 3 encuentros con Croacia, pues el jugador va a volver a ser convocado y el próximo 8 de octubre estará en Larnaca jugando con su selección contra Chipre. Luego después, 3 días más tarde, tiene otro partido
frente a Eslovaquia, y esto sí que son de clasificación, y esto sí que os digo yo que no se los va a perder. El gran problema para el Real Madrid, y aquí es donde viene el meollo de la cuestión, es otra vez Luka Modric se va con la selección. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, ya lo habéis visto en los dos últimos partidos frente a Valencia e Inter. Luka Modric es un jugador que se mantiene en una forma física en general muy buena, espectacular, porque además sabe y es consciente de que ya no tiene 18 años y que se tiene que cuidar pues más que nadie. El problema es que para mí lo que hizo Toni Kroos es el mejor movimiento que un jugador de su edad puede llevar a cabo con el tema de las selecciones, que es básicamente retirarse. Es decir, cuando ya ves que llegas con la gasolina justa a final de temporada, que encima te arriesgas a tener un montón de lesiones como le ha pasado a Toni Kroos, lo mejor es decir, mire, yo ya con la edad que tengo, mejor dejo la selección, me quedo con el club que me paga, que de esa manera podré alargar un poco más mi estancia en el club que realmente me ha dado la vida futbolística. Y sin embargo Luka Modric pues no lo está haciendo. Yo entiendo que el jugador quiere apurar sus opciones de llegar al Mundial de Qatar y creo que así lo va a hacer. Pero claro, ¿en qué condiciones lo va a hacer? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero desde luego no las mejores, porque ya le hemos visto acusar muchísimo el cansancio en estos partidos frente a Inter y Valencia, y que al final tuvo que ser sustituido por Camavinga, que le dio la vuelta al partido en ambos casos, o por lo menos fue muy importante en el cambio de imagen del Real Madrid en esos dos partidos. Así que bueno, yo personalmente le invitaría a pensarlo, a reflexionar bien, porque desde luego la cosa puede ser incluso peor si termina lesionándose. Y luego vamos con algo que desvelaba ayer Fabrizio Romano, que es más o menos algo que todo el mundo da por hecho, puesto que en los mentideros es lo que se comenta, pero que hasta que no lo confirma alguien de la talla de Fabrizio Romano, pues lógicamente no terminas de creértelo. Bueno, resulta que en el Real Madrid durante todo este verano sabéis que se escuchaba la posibilidad de que Vinicius saliera del equipo, y concretamente el PSG andaba rondando, pero en general se decía, se comentaba que podrían traspasarle porque no había terminado de romper, porque la tercera temporada y seguía dando muestras de que no se confiaba mucho en él, de que no era un jugador demasiado sólido, de que no había terminado de explotar. Y bueno, pues decía Fabrizio Romano que los miembros del Consejo, la directiva del Real Madrid, se reía de estos rumores porque para ellos nunca ha habido ningún tipo de duda al respecto de Vinicius Jr. y siempre han tenido en cuenta no solo dejarle en el equipo, no solo ponerle el cartel de absolutamente intransferible, sino que además jamás se les hubiera ocurrido dejarle marchar a ningún otro equipo, y encima ahora ya nos enteramos de que quieren ampliarle el contrato, o sea que ese ha sido siempre el plan inicial con Vinicius. En realidad nunca nadie ha dudado de que el jugador tiene un gran futuro y un gran porvenir en el Real Madrid, por lo menos desde dentro, y eso es lo que Fabrizio Romano destacaba ayer en su Twitter con este tuit, que bueno, pues de alguna manera viene a confirmar esa tendencia, esa rumorología de que en el Real Madrid Vinicius es absolutamente intocable y que se ha decidido sí o sí esperarle, pase lo que pase y caiga quien caiga. Así que yo personalmente me alegro mucho porque finalmente estamos viendo la luz al final del túnel. Sobre todo me alegro por él porque lógicamente este tipo de situaciones como las que él vivía causa muchísima ansiedad y se puede llevar por delante psicológicamente a un jugador, porque era todo el rato constantes burlas, risas, cachondeo, precisamente ante un chaval que lo único que hacía era trabajar y trabajar duro. Así que desde luego yo me alegro mucho que así sea. Uno de los nombres que también está sonando bastante para el Real Madrid, precisamente en ese Real Madrid espectacular de 2022, que ya esperamos todos que vaya tomando forma, es el de Paul Pogba. Y precisamente ayer Fabrizio Romano subía vídeo, me parece que era ayer o en la noche de hace 2 días, sobre Paul Pogba y sobre Mino Raiola. Entonces estuve viéndolo todo el vídeo y sinceramente no me quedó nada claro que el jugador efectivamente vaya a venir al Real Madrid. Número uno, porque lo primero es que dicen el United está preparando un muy buen contrato para el jugador, que sería además el último gran contrato de su carrera futbolística. Número dos, porque hacía referencia principalmente al amor que siente por la Juventus de Turín y por la ciudad de Turín, lo que de alguna manera, en mi opinión, le alejan del Real Madrid, entendiendo que son opciones o es una opción que está por delante. El problema es que, como sabemos cómo es Mino Raiola, es probable también que esté el agente del jugador jugando un poco a dos bandas y que de alguna manera pues se deje querer por todos, precisamente para encarecer su fichaje y por supuesto llevarse una comisión bastante más jugosa de lo que sería cuando solo
tienes a un equipo detrás de ti. Entonces, a partir de aquí yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema Pogba, porque a pesar de que efectivamente pueda ocurrir y pueda llegar al Real Madrid, porque además ya estuvo muy vinculado, porque además es un proyecto que tiene mucho atractivo, porque va a traer a grandes jugadores el año que viene, lo cierto es que Fabrizio Romano desde luego no hizo demasiada mención ni al Real Madrid en el vídeo, ni a un posible interés, ni a una posible marcha, ni a un posible deseo del jugador de venir al Real Madrid, así que de momento nos tenemos que conformar con que a lo mejor no venga y bueno, pues nos quedemos sin Paul Pogba. Ya he dicho que no es una tragedia porque tenemos un centro del campo muy interesante, pero en cualquier caso, como dije, si venía gratis, pues siempre era una opción muy interesante. Luego, otra de las noticias que teníamos que traer a colación justo el día después de que el juez de lo mercantil señalara y casi medio imputara de manera todavía no oficial a Ceferín por desobediencia, ni más ni menos que en una de las cumbres del fútbol que va a tener lugar en Madrid se va a premiar a Alexander Ceferín por haber hecho posible la celebración de la Eurocopa en medio de la pandemia y por su lucha contra la Superliga. Esto es del World Football Summit, que es, como digo, una cumbre que se celebra, una cumbre de varios empresarios privados que se celebrará en Madrid en los próximos días. Con lo cual, al parecer, según Eduardo Inda comentaba ayer en el Chiringuito, en el Real Madrid hay un cabreo tremendo y concretamente pues de Florentino Pérez y de todos los que vienen por delante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estás premiando a un tipo que se ha manifestado no solo contra la Superliga, sino que ha dicho de todo a Florentino, no ha guardado nunca las formas, utiliza a la UEFA como su propio cortijo y a mí esto me parece tremendamente peligroso. O sea, no es normal que se premie a una persona que está pasándose todos los límites legales, que hace la vista gorda con un club que incumple el fair play financiero como el PSG sistemáticamente solo porque le interesa y que encima tengamos que recibirle aquí en Madrid precisamente para darle un premio del tipo que sea. O sea, es indignante y no me extraña que el Real Madrid, desde luego, en el Real Madrid hay un cabreo importante y concretamente si es de Florentino me lo creo todavía más. Este tipo es un sujeto que lleva haciéndole daño al fútbol muchos años, que lleva utilizando a la UEFA como su propio cortijo muchísimos años y ahora encima recibe premios de una cumbre, de una institución o de una, como queráis llamarlo, una organización que evidentemente pues se presta a este tipo de artimañas porque entiendo que quiere buscar algún tipo de... no lo sé, no he investigado mucho, pero si te pones a investigar seguro que tienen algún tipo de vínculo más allá de lo personal, así que bueno, es asqueroso sinceramente. Y bueno, pues lógicamente ya tenemos que ir poniéndonos en modo liga, en modo partido frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu, donde lógicamente no digo que estemos obligadísimos a ganar, pero sí sería interesante seguir con esta buena racha para seguir ampliando ventaja con respecto a nuestros perseguidores, especialmente después de que el Barça ayer se volviera a dejar otros 2 puntos más, que aunque está séptimo en la clasificación, pues no deja de estar a 5 puntos teniendo en cuenta que tiene un partido menos que el Real Madrid. Pero por ejemplo con respecto al Atlético, Valencia sí sería interesante ganar. El asunto es que mañana jugamos frente al Mallorca, para que lo sepáis, a las 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora central en Estados Unidos, hora de Texas, que es más o menos las 3, a la hora de Atlántica serían más o menos, en el Atlántico serían las 4 de la tarde, así que un poco para que, dependiendo de en qué parte del mundo viváis, os hagáis una idea. Luego ya sabéis que en España pues tenéis diferentes plataformas que ofrecen el partido, plataformas de pago, y en Estados Unidos es ESPN quien tiene los derechos de la liga. Ya no es beIN Sports, así que si alguno quiere verlo desde Estados Unidos, que sepa que es a través de ESPN. Bueno, el Mallorca que, como digo, camina noveno en la liga con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Y además es un equipo que de momento tiene como gran atractivo pues que juega Cubo, que está ahí cedido, que es donde él quería ir, y es un equipo que ha venido desplegando diferentes sistemas de juego dependiendo del rival. Por ejemplo, frente al Betis se mostraba con un 4-3-3, frente al Alavés jugó con un 4-2-3-1, exactamente igual para Español y Athletic de Bilbao, donde cosechó 2 victorias y 1 derrota, y luego con un 4-4-2, que fue el último partido frente al Villarreal, donde cosechó un empate a 0. Así que un equipo, como siempre, peligroso, un equipo del que va a haber que estar muy atento, pero un equipo que yo creo que a priori es asumible para el Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero como digo, ya modo liga, porque mañana tenemos que seguir sumando puntos.
Comentaba hoy Río Ferdinand, mejor dicho ayer, que él, si fuera Raheem Sterling, no iría al Real Madrid y tampoco al Fútbol Club Barcelona. Bueno, dejadme que os diga algo, porque efectivamente Raheem Sterling es un jugador que ha venido bastante a menos en los últimos tiempos, y es que es un jugador que hace un par de años estuvo en la cima del fútbol, fue el jugador que llegó a ser el más valorado del mercado, es decir, el que tenía el precio más alto del mercado, y justo en ese momento llegó a vincularse con el Real Madrid y otros grandes de Europa. Pero creo que ahora mismo la situación para Raheem Sterling ha cambiado completamente. Ya no es el jugador importante y determinante, o tan importante y tan determinante que solía ser en el City de Guardiola, y evidentemente con la posición que ocupaba, con la posición que no, o en la que normalmente se desempeñaba en el extremo izquierdo, es una posición en la que el Real Madrid está pues plagado de gente, y ahora mismo desde luego el Real Madrid no tiene ninguna necesidad de fichar a Raheem Sterling. O sea, no se trata de que Raheem no quiera venir o que le animen a no venir, lógicamente, al Real Madrid. Es que además el Real Madrid tampoco está interesado en Raheem Sterling. De hecho, tampoco estuvo ni siquiera cuando se le vinculó con el Real Madrid. No fue algo muy serio, pero desde luego creo que sí que hubo esa posibilidad de que, puesto que el Real Madrid estaba un poco corto a nivel de goles, porque fue justo la temporada siguiente a cuando salió Cristiano Ronaldo del Real Madrid, pues que se entreviera la posibilidad de ficharle. Pero desde luego creo que nunca hubo fuerza suficiente, y creo que efectivamente el jugador no iba a haber encajado en el Real Madrid de ninguna manera, y el Real Madrid siempre hizo bien en seguir mirando hacia adelante y apostar por Vinicius, porque al final creo que esa apuesta nos ha salido bastante mejor y bastante además más económica que el haber fichado a Raheem Sterling. Así que yo personalmente aquí no veo que haya mucha historia que comentar. Lo ha dicho Río Ferdinand, es su opinión, pero desde luego no hay nada entre Sterling y el Real Madrid. Ahora vamos a hablar de un jugador que, bueno, no sonó mucho, pero ayer se perdió el entrenamiento, y además no es un jugador cualquiera. Este jugador es Fede Valverde, que al parecer sintió molestias, y al parecer, a pesar de haber seguido jugando y jugando, lógicamente parece que podría entrar dentro de las rotaciones de Carlo Ancelotti, y esto quiere decir que Camavinga podría ocupar su lugar. Pero el asunto, o lo más importante de esta noticia, es que, como digo, Fede Valverde se perdió el entrenamiento. Lógicamente no espero sinceramente que sea algo grave, puesto que es un chaval joven, que la verdad es que no tiene mucha tendencia a lesionarse gravemente, a pesar de que, por ejemplo, la temporada pasada sí que padeció una lesión que le mantuvo retirado del terreno de juego, parece que fueron algunos meses, pero en cualquier caso creo que se recuperará bien. El asunto es que cada vez que te falta un jugador ya te echas a temblar, porque fijaos lo que pasó el otro día con Carvajal, lo que está pasando con Mendy, y como digo, es que esta temporada se está poniendo de la misma manera que la anterior con el tema de las lesiones. Así que bueno, pues en un principio, aunque creo que no irá la cosa más allá, sí que es cierto que Ancelotti, no solo con Fede Valverde, sino con otros jugadores, podría decir, bueno, vamos a darles descanso, porque ahora se viene también en unos días otro parón internacional donde muchos de ellos van a ir convocados, y lógicamente no merece la pena seguir forzando la máquina para que finalmente se terminen rompiendo y verles pues cómo se lesionan para el resto de la temporada o cosas así. Así que bueno, pues esperemos que esto no ocurra, esperemos que efectivamente lo de Fede Valverde pues no sean más que unas molestias y que no vaya a más, pero desde luego Carlo Ancelotti va a tener ya que echar un poco el freno y decir, bueno, vamos a empezar a reemplazar gente o a rotar gente, porque evidentemente como sigamos a este ritmo nos vamos a ir cargando a unos y a otros a una velocidad endiablada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Dr. J Fútbol and Fan. Bueno, vamos con Vini 2027. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, el bombazo lo soltaba ni más ni menos que Eduardo Inda ayer en el Chiringuito, pero lo están replicando ya desde diversas y diferentes fuentes en varios medios hoy en España, y es que efectivamente el rumor se está empezando a hacer realidad y está tomando cuerpo, y es que el Real Madrid quiere llevar a cabo uno de los movimientos más interesantes con uno de los jugadores lógicamente más representativos de la plantilla ahora mismo y más importantes. Con Vinicius Junior, ni más ni menos, el Real Madrid quiere ampliar su contrato, y ojo que las cifras son interesantísimas. Pero eso sí, antes de nada, dejadme que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis, las camisetas del equipo las tenéis en nuestra flamante tienda online www.jmadrid.com, abajo el enlace en la descripción, donde tenéis un 15% de descuento en cada una de vuestras compras. Así que no lo olvidéis, si queréis la camiseta del equipo, y ya mismo a jmadrid.com. ¿Cuáles son
las cifras del contrato de Vinicius Junior. Básicamente las cifras, las fechas, los números son los siguientes. Eduardo Inda afirmaba ayer en el Chiringuito que el Real Madrid quiere ampliar su contrato hasta el año 2027, ya que ahora es hasta 2025, con la previsión de que Vinicius Junior, según se está desarrollando esta temporada, pueda llegar a batir un récord de mercado, es decir, de precio de mercado, que se puede pasar por encima de los 100 millones de euros. Lógicamente el Real Madrid no quiere que ningún PSG ni ninguno de estos ande rondando, y el hecho de ampliar su contrato vendría además con una significativa mejora del salario, lo cual para mí es tremendamente importante, porque al final es un jugador que percibe una ficha de 6 millones de euros, no está obviamente entre los mejor pagados, también es cierto que es un chaval joven que acaba de explotar en esta temporada, y no me extrañaría nada que el jugador se nos viniera a los 9, ya la barrera de los 9, los 10, algo así, o a lo mejor ir subiéndole progresivamente por campaña y por objetivos, pero desde luego lo que sí va a ser es que va a mejorar su contrato en cuanto a duración y por supuesto en cuanto al sueldo, de lo que me alegro enormemente, porque además creo que es algo más que merecido. Y bueno, pues esto ya era una cuestión de tiempo que Vinicius Junior lógicamente empezara a recibir premios. Es decir, la trayectoria y sobre todo lo que está haciendo esta temporada Vinicius Junior es tan alarmantemente llamativo que obviamente empiezan a llegarle los primeros premios. Y en este caso ha sido el del jugador del mes de agosto, un premio que otorga la marca de cervezas Mau, y le ha considerado como el mejor jugador del mes de agosto, un mes en el que por cierto no era un mes de pretemporada porque ya había comenzado la liga y ya Vinicius de hecho había empezado a destacar, o sea que tampoco me extrañaría que si tenemos en cuenta el mes de septiembre, con el parón de selecciones incluido, Vinicius Junior pudiera estar otra vez entre los nominados a este premio, aunque creo que intentan dárselo a un jugador diferente cada mes que pasa, porque al final repetir sería absurdo, porque desde luego Vinicius Junior está siendo un auténtico jugadorazo. Si no es Vinicius Junior, entonces quizá creo que Benzema podría estar también entre los nominados, porque ha sido junto con Vinicius el jugador más destacado y además lleva un gol por delante de él y un par de asistencias más, así que no me extrañaría que el jugador francés también estuviera entre los elegidos. Pero en cualquier caso, yo creo que este tipo de premios ya van haciendo camino un poco para lo que se puede venir en el futuro, y es que como muchos todavía no se lo creen, se ríen, se lo toman a mofa la posibilidad de que Vinicius Junior esté entre los nominados al Balón de Oro, pues lógicamente ya de momento este premio, aunque sea un premio menor, siempre te va abriendo camino hacia premios más grandes, y en este caso yo creo que Vinicius Junior, si sigue con esta racha, creo que no va a tener ningún problema, por lo menos en estar nominado al Balón de Oro. Otra cosa ya es que lo gane, porque para eso creo que todavía tiene que completar la temporada entera y ser realmente determinante para el equipo, pero en cualquier caso siempre es una buena noticia ver cómo ya va reconociéndose su labor en el Real Madrid. Y bueno, como os he venido informando, ya sabéis que en París ahora mismo las aguas no bajan nada calmadas. Y precisamente anoche hablaba del tema Eduardo Inda, diciendo, comentando y afirmando que el PSG podría estar tras los pasos de Zidane para hacerse cargo del banquillo del equipo capitalino para, no inmediatamente, pero en el caso de que Pochettino no continuara, ser él mismo quien dirigiera los designios del que ahora mismo es el equipo más plagado de estrellas de todo el orbe futbolístico. Y esto incluye un incentivo que probablemente a Zidane podría gustarle, y es que le permitirían entrenar a la selección francesa en el Mundial de Qatar. Es decir, él se haría cargo del equipo, evidentemente, y luego además durante el Mundial de Qatar el técnico exmadridista podría dedicarse a lo que ha sido su sueño, que es la selección francesa, pero para ello lógicamente tienen que terminar el contrato de Deschamps. El asunto es que esto es una situación que ya vivió Mourinho en su día, al que en su primera temporada en el Real Madrid le ofrecieron la posibilidad de entrenar también a Portugal, aunque finalmente el Real Madrid no accedió a que eso ocurriera. Lógicamente todos hemos sabido que Zidane nunca se cansó de entrenar y siempre había tenido ganas, de hecho, de tomar las riendas de algún proyecto, pero siempre se dijo que era la selección francesa lo que rondaba su cabeza. Ahora ya con este tema, que salió además también hace un par de días y también me hice eco de ello, el rumor en un diario francés, bueno, pues va tomando fuerza la posibilidad de que quizá Pochettino
Dependiendo un poco de los resultados, porque ahora mismo en la Liga 1 no van mal, pero en la Champions de momento ese empate frente al Brujas dejó un poco tocado la imagen del equipo. Veremos a ver cómo evoluciona, pero no descartéis que se le mande a paseo y que quizá Zidane tome su puesto en el equipo de Messi, Neymar y Mbappé.